a todos, bienvenidos en primer lugar pues a este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a organizar conjuntamente entre la Fundación Consejo España-Australia y Casa Asia. El objetivo de este ciclo pues, es doble. En primer lugar, pues, conocer qué es lo que están haciendo las empresas españolas en este país. Hay una presencia realmente numerosa y exitosa, y creo que se le debe dar una visibilidad. Y en segundo lugar, pues también pues conocer los retos que tiene la economía asiática, cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades a la hora de trabajar allí. Y para iniciar este ciclo, contamos hoy con Pedro Pellón. Pedro es el director de CAF en Australia. Como sabéis, pues es una de nuestras principales empresas en el sector de transporte integral y especialmente pues en el ámbito del ferrocarril. Y bueno, pues vamos a hacer unas preguntas. Me gustaría introduciros también a Vega Lluvero, quien es la directora de la Fundación Consejo España-Australia, que será la que iniciará pues el turno de preguntas. Así que bienvenidos a todos y Vega, adelante. Muchas gracias, Amadeo. Encantada de saludaros a todos. Encantada de verte de nuevo, Pedro. Y queríamos empezar por preguntarte un poco por la situación actual de la pandemia en Australia. ¿Qué efectos ha tenido sobre la economía y por qué creéis que ha habido tan pocos casos y tan pocas muertes? Pues muchas gracias, Vega y Amadeo. Encantado de estar aquí. Pues sí, la situación en Australia a nivel del COVID es completamente distinta a lo que se está viviendo en Europa. Es verdad que Australia es un país enorme, pero al final es una isla donde las fronteras están muy controladas. Y eso yo creo ha sido la principal causa de por qué no se ha expandido como en como en Europa, por ejemplo, o Asia. Y también, en cuanto aparece un caso en Australia, pues el gobierno toma unas medidas que parecen un poco drásticas, pero que al final dan su resultado. Pues aparece un caso, pues cierran la ciudad o a veces mismamente el estado. Tienen mogollón de gente para ejecutar una trazabilidad que realmente funciona y te llaman si has estado en el transporte público a esa hora. O sea, la gente se la ha tomado muy en serio. Hay mucha gente también que también piensa que los gobiernos de cada estado de Australia se la han tomado, las medidas han sido demasiado drásticas, pero esas personas al final se han visto acalladas por el hecho del resultado que está dando, que el resultado es bueno al final. Es una política que intenta al final reducir el número de casos a cero. Y han tenido algunos picos pues, por fallos que han tenido pues cómo controlarlo, porque también todo el mundo que vuelve ahora a Australia, que solo dejan entrar ahora mismo a los residentes y a los nacionalizados australianos, tiene que pasar 14 días en un hotel, pues los únicos problemas que han tenido es que han dejado marcharse a esas personas del hotel sin hacerles el test o lo que sea, y esas han sido básicamente las fuentes de los pocos casos que ha habido en Australia. Y ahora mismo, pues, hay poquísimos casos. ¿Ha tenido efectos en la economía? Sí. Muchas empresas han tenido que hacer pues reducciones de plantilla o reducciones salariales. El gobierno ha dado muchas ayudas a las empresas para mantener su gente en plantilla, para mantenerse abiertas, pero se puede ver en la ciudad de todas maneras. Ahora se está reabriendo y reactivando un poco la economía, que es lo que el gobierno federal está muy orgulloso ahora, que el desempleo ahora mismo está bajando otra vez. Porque, aunque bueno, no tiene los niveles de Europa, claro. Pero sí, ha tenido un efecto. Ahora vamos a ver lo que pasa, porque es verdad que las ayudas del gobierno han acabado hace una semana. Entonces, vamos a ver un poco ahora cómo se comporta la economía sin esas ayudas del gobierno. Todo el mundo es muy optimista aquí de que la economía se va a reactivar. Todo el mundo espera también que se empiece a poner las vacunas. Se está hablando de que las fronteras de Australia van a abrir en junio. Yo creo que será más tarde porque en junio todavía el mundo entero no estará vacunado, así que tendrán que esperar más. Y sí, a ver, cuando luego lo comparamos con la situación en Europa y cuando vemos a nuestros familiares allí que no lo están pasando bien, pues realmente nos sentimos afortunados de estar aquí. Es una pena ahora mismo porque ahora mismo nosotros, yo y mi familia somos australianos, mi mujer y mis hijos, entonces no nos dejan salir del país ahora mismo. O sea, no podríamos ir a ver a nuestros padres. Si pasa algo grave, tenemos que pedir una excepción diciendo que es por causas humanitarias que necesitamos ir a ver a nuestra familia en España, pero por norma general, no dejan salir ni a los australianos ni a los residentes permanentes. A los que tienen un visado temporal les dejan salir, pero no les dejan entrar.
Entonces también es una manera de, sí, controlar la epidemia. También eso provoca que tengan ahora mismo, habiendo tantos proyectos, y ya lo hablaremos más tarde, por ejemplo, muchos proyectos de infraestructura, hay un problema ahora mismo de que no hay gente para dar servicio a todos estos proyectos de infraestructura que hay. Entonces la gente se va moviendo de una empresa a otra, pero al final necesitan a gente, y la industria también les está diciendo que por favor abren las fronteras para toda esa gente cualificada que necesitan estos proyectos. Sí, al hilo de eso te iba a preguntar si podrías explicarnos también cómo está el sector de las infraestructuras, qué ámbitos pueden presentar ciertas oportunidades a futuro y, sobre todo, qué tan buena es la imagen de la empresa española en Australia. Australia es un país que está lleno de oportunidades a nivel de infraestructura, hay mucha inversión. Los números, cuando los ves, son realmente son altos. Se hablan de 50 billones, o sea, son números muy altos. Es verdad que aquí, cuando llega una empresa española, se da cuenta de que todo aquí es mucho más caro. Lo que aquí se construye por 1 billón, en España, en Europa, se podría construir 10 cosas más o una cosa mucho más grande. Entonces, aquí hay muchísima oportunidad para tanto empresas españolas como otras. En infraestructura, en energía, en transporte, hay muchísimas oportunidades. Las oportunidades o sea, no son inmediatas, hay un proceso que es muy transparente por parte del gobierno que te permite a cada etapa pues, ver en qué estado están, han hecho su business plan, pueden ver qué beneficios tendrá para la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, son muy transparentes a ese nivel y entonces a veces también piden mucho consejo a la industria de industria, cuéntame qué estructura crees que es la mejor para este proyecto. Y eso hace también que el proceso pues, se alargue un poco, ¿no? Al final la oportunidad acabará saliendo. Es verdad que se tarda, pero acabará saliendo. Y sí, ahora mismo hay muchísimas empresas españolas aquí que han entrado o bien absorbiendo empresas australianas y así, pues, aun siendo españolas, pues tienen la imagen de ser una empresa australiana, que eso vende mucho al final, porque en Australia sigue siendo un país que es muy orgulloso de ser australiano y donde los europeos, aunque son bien vistos, ellos quieren se sienten autónomos y no les gusta reconocer que dependen de la gente y del conocimiento que viene de Europa o de Asia o de Estados Unidos o de Sudamérica. Entonces, la empresa española yo creo que está bien vista. Es verdad que aquí la prensa es muy sensacionalista, entonces cuando hay un proyecto que va mal y es claramente un contratista extranjero, lo dirán siempre que nombrarán negativamente ese contratista en la prensa. Es una prensa un poco tipo inglesa, o sea, un poco muy tipo The Sun, o sea, es una prensa que es muy sensacionalista. De hecho, yo creo que la mayoría aquí es de Murdoch también. Entonces, en ese punto de vista, cuando un proyecto va mal, siempre lo enfocan a quién es el contratista y si es una empresa extranjera, pues puede que vayan a por ella. Pero luego al final el país se da cuenta, los políticos se dan cuenta, las entidades públicas se dan cuenta de que necesitan a las empresas extranjeras y el conocimiento que tienen las empresas españolas y europeas no lo tienen las empresas australianas, por lo que siempre necesitarán estas empresas. Y al final hay muchas oportunidades. A ver, nosotros, CAF, somos un proveedor de trenes y de soluciones de transporte que es un sector bien distinto al de construcción, donde están pues, los Acciona, ACS, Ferrovial. Muchas constructoras se quejan que aquí es difícil hacer dinero por muchos temas, ¿no? Es un país muy exigente a nivel contractual, comercial, legal, también a nivel técnico. Es un país donde los consultores tienen mucho poder y definen unos requisitos muy exigentes. Entonces, todo eso hace que el coste de una obra o de un proyecto se eleve a niveles que en Europa no estamos acostumbrados a ver. Y al principio, las empresas españolas, tanto CAF como otras, vienen aquí y se sorprenden de cuánto cuestan las cosas, pero al final es lo que cuestan, porque se han montado aquí, los proyectos se han montado así, tienen que a nivel administrativo también de papeleo hay que producir un nivel de documentos que es completamente distinto a lo que se presenta en Europa y en otras zonas. Entonces, todo eso eleva el coste de la obra
y al final tienes que programar bien todo eso. Y al principio yo creo que muchas empresas, tanto nosotros también, o sea, cuando no esperábamos ese nivel de requisitos y de documentación, pero ya los que llevan ya años pues ya saben lo que es y preparan sus presupuestos para la obra bien en acorde a esas cosas. O sea, en conclusión yo diría que sí, sigue siendo un país de oportunidades para las empresas españolas y siguen viniendo muchas para la energía. Ahora veo las de energía muy fuertes ahora mismo. Y lo único, claro, Australia es un país que por eso lo llaman el lucky country, o sea, no ha vivido ninguna crisis en los últimos 40 o 50 años y todo el mundo está a la espera de que venga una crisis, pero sigue sin venir. Entonces, es lo que pasa. Mientras no venga la crisis, pues seguirá este sistema funcionando así y habiendo estas oportunidades. Muy bien. Pues Pedro, me gustaría preguntarte más por la trayectoria de CAF en Australia. ¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo estáis actualmente? Si tenéis competidores. Sí, pues CAF llegó a Australia alrededor de 2010. Al principio CAF, antes de los años 90 y a principios de los 90, nuestro principal cliente era Renfe, pero claro, al final Renfe no podía comprar todos los trenes que necesitaba y tuvimos que empezar a exportar. Y ya más del 80% o 90% de nuestra cifra de negocio viene del extranjero. Australia pensamos que era una buena oportunidad venir. Claro, en esa época todo el mundo dudaba porque estaba realmente lejos, pero pensamos que era una buena oportunidad y empezó CAF a mandar a gente para presentarse en concursos. Se dieron cuenta esta gente que era necesario desde el primer minuto tener una presencia local, porque esto está muy lejos, como he dicho, de España y a un horario completamente distinto y necesitas tener una presencia. Entonces, creamos nuestra filial CAF Australia alrededor de 2010 y nos empezamos a presentar a concursos. Nuestro primer proyecto que ganamos fueron 12 tranvías en Sydney en 2012 y a partir de ahí pues ganamos el tranvía de Canberra, de Newcastle y los 2 últimos años hemos sido muy exitosos ganando el tranvía de Parramatta y los trenes bimodo de regionales New South Wales que circularán hasta Melbourne, desde Sydney, etc. Hemos pasado de ser 5 empleados en 2015 a ser casi 100 ahora mismo. Claro, y este crecimiento pues conlleva muchos cambios dentro de la estructura de la filial y ahora mismo estamos metidos en ellos y estamos intentando entregar los proyectos adecuadamente. Pero sigue siendo un país estratégico para nosotros, una región muy importante. También hay que recordar que en Nueva Zelanda tenemos ahí 72 trenes, que es verdad que fue nuestro primer contrato en esta región, aunque a los australianos no les gusta decir que Nueva Zelanda es como Australia, pero Nueva Zelanda al final está aquí al lado. Entonces, ahí tenemos 72 trenes operando ahora mismo. Y sí, sigue siendo un país importante para nosotros. Es verdad que Australia, al final, hay muchos estados en Australia y no todos los estados tienen muchos proyectos. Los estados más interesantes para nosotros son New South Wales y Victoria. Los demás no tienen tanta necesidad o no tienen tanto presupuesto para transporte y para infraestructura, pero sigue siendo un mercado en el que esperamos crecer en los próximos 10 años. Muy bien, pues precisamente te iba a preguntar sobre esto. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro que ves? ¿Cuáles son las principales oportunidades que se os presentan? Pues también hay que decir que con el tema del COVID, el patronaje en los trenes, en el transporte público, ha bajado mucho. Entonces, muchas administraciones públicas están replanteando su estrategia, ¿no? Si necesitan trenes tan a corto plazo, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo las siguientes oportunidades van a ser en el metro de Sydney, donde ahora mismo hay una línea de unos 50 kilómetros que pronto entrará en servicio. Una parte ya está en servicio, pero van a extender esa línea y a crear una nueva al nuevo aeropuerto. Esas serán para nosotros las nuevas oportunidades en las que también las civileras, las constructoras españolas están muy interesadas. Y en Melbourne, donde tienen la flota de tranvías más grande del mundo, más de 200 tranvías, pues necesitan reemplazarlos porque son muy antiguos. Entonces, ahí también estamos muy interesados. Y a nivel de competencia, pues aquí están más o menos todos los fabricantes de trenes. Está Alstom, que acaba de absorber a Bombardier, o sea que supuestamente será solo una entidad. Están CRRC, que son de China, también están los coreanos de Hyundai. Entonces, o sea que más o menos están todos los fabricantes aquí. La competencia es difícil
Pero bueno, somos positivos porque hemos ganado contra todos esos competidores en los concursos en los que hemos salido ganadores. Entonces, bueno, nos vemos fuertes para poder seguir creciendo. Pues bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que eso es todo, ¿eh? En nombre de la Fundación Consejo España-Australia y también en nombre de Casa Asia te damos las gracias. Y bueno, pues seguiremos este ciclo con otras entrevistas que presentaremos próximamente, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias a vosotros. Adiós, Vega. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.